Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Ernesto Paredes y he sido guardabosques en la Sierra Tarahumara por más de 15 años. Conozco estos montes mejor que mi propia casa. He visto de todo: cazadores furtivos, migrantes extraviados, incluso a gente que se interna en la sierra buscando un escape de la vida moderna. Pero lo que encontré aquella tarde de octubre me dejó con una sensación que aún me persigue cuando cae la noche. Había recibido un aviso de un grupo de senderistas que no había regresado a Creel. Se suponía que debían volver 2 días antes, pero no había señales de ellos. Era común que los viajeros subestimaran la dificultad del terreno o que decidieran extender su estancia sin avisar, pero algo en el tono preocupado de la persona que hizo la denuncia me hizo tomar el caso con seriedad. Salí en la mañana desde mi puesto en Basaseachik con mi mochila, radio y provisiones para un par de días. El último avistamiento del grupo fue cerca del cañón de Candameña, en un área alejada de los senderos turísticos. Me tomó casi un día entero llegar al punto en el que, según los reportes, habían montado su campamento. Lo que encontré ahí fue desconcertante. El campamento estaba vacío, no como si hubieran recogido todo y seguido su camino, sino como si hubieran huido apresuradamente. La fogata estaba apagada, pero con leña sin quemar, como si alguien la hubiera abandonado a la mitad. Había mochilas abiertas, con ropa y provisiones regadas por el suelo. Una tienda de campaña seguía en pie, aunque estaba parcialmente derrumbada. Otra parecía haber sido arrancada de sus anclajes, como si alguien la hubiera jaloneado con fuerza. Pero lo más inquietante fueron las huellas. El suelo estaba revuelto, con marcas de pisadas desordenadas que apuntaban en distintas direcciones. Algunas parecían de gente corriendo. Seguí las huellas por unos metros y encontré una de las cosas más extrañas de todo el lugar: un par de botas aún con los calcetines dentro, como si alguien las hubiera abandonado de golpe. Unos metros más adelante había una mochila con el cierre abierto y una cámara fotográfica medio enterrada en la tierra. La recogí con cuidado y la revisé. Estaba dañada, pero la tarjeta de memoria seguía en su ranura. En ese momento, mi radio crujió con interferencia, sacándome de mi concentración. Base, aquí Ernesto. Estoy en el campamento, pero no hay nadie. Repito, no hay señales del grupo. Hubo un silencio largo antes de que respondieran. ¿Condiciones del lugar? Abandonado. Dejaron sus cosas. Algo pasó aquí. Me pidieron que esperara y que no me moviera hasta que llegara un equipo de rescate, pero yo sabía que en estas montañas cada hora cuenta. Así que, desobedeciendo órdenes, decidí seguir las huellas un poco más antes de que anocheciera. Me interné unos 100 metros en la espesura. La vegetación era densa y el suelo estaba cubierto de hojas secas y piedras. Encontré más objetos: un termo, una bufanda enredada en una rama baja, un teléfono celular con la pantalla rota, pero ni una sola señal de sus dueños. El sol se estaba ocultando y sabía que no podía seguir avanzando sin arriesgarme a perderme. Justo cuando iba a regresar al campamento, escuché un sonido. Era un susurro. No era el viento ni el crujir de las ramas. Era un sonido humano. Giré sobre mis talones, con la mano en mi machete. «¡Hola! Soy guardabosques. Si alguien puede oírme, responda». Nada. Esperé unos segundos, pero el sonido no se repitió. Me obligué a dar un paso atrás, y entonces lo vi. A unos metros de mí, entre los arbustos, había algo blanco colgando de una rama baja. Me acerqué con cautela y descubrí que era una playera rasgada. Había rastros de sangre seca en el cuello. Decidí que era suficiente.
Volví al campamento y esperé. El equipo de rescate llegó cerca de la medianoche. Revisamos la zona hasta el amanecer, pero no encontramos rastro de los desaparecidos. Lo más perturbador vino después, cuando revisamos la tarjeta de memoria de la cámara. Las últimas fotos mostraban a los senderistas sonriendo, disfrutando del paisaje, pero las últimas 3 imágenes eran distintas. La primera era una foto movida, tomada de noche. Parecía haber sido capturada a la carrera, porque las luces de las linternas dejaban estelas borrosas. La segunda mostraba la tienda de campaña desde dentro. Alguien la había tomado desde el suelo, como si estuviera escondido dentro. La última era la más inquietante. Mostraba el bosque en completa oscuridad, salvo por el reflejo de unos ojos brillantes, pequeños y bajos, como si estuvieran cerca del suelo. Nunca encontramos a los senderistas. El caso sigue abierto, pero algo en la Sierra Tarahumara los hizo huir. Algo que, hasta el día de hoy, sigue sin explicación. Las imágenes de la cámara dejaron a todos en silencio. Éramos 6 en la base de rescate, 4 guardabosques, un paramédico y un policía rural. Cuando vimos la última foto, el oficial Mendoza, un hombre mayor con más de 30 años patrullando la sierra, soltó un suspiro pesado. «Esto no es normal», dijo, cerrando la laptop de golpe. No hacía falta decirlo. El reflejo de los ojos en la última imagen me seguía quemando en la memoria. Eran demasiado bajos para ser de una persona, demasiado grandes para un animal común en la zona, pero no podíamos sacar conclusiones sin pruebas. Durante los siguientes 3 días, se organizó una búsqueda más exhaustiva. Trajeron perros rastreadores y drones térmicos. Revisamos cada rincón en un radio de 5 kilómetros desde el campamento, pero no hallamos nada, ni cuerpos, ni rastros de lucha, ni señales de que hubieran seguido caminando después de abandonar el campamento. Nada. Como si la sierra se los hubiera tragado. En el 4.º día, cuando la búsqueda oficial estaba a punto de suspenderse, un grupo de rarámuris llegó a la base improvisada. Eran 3 hombres de edad avanzada, con sus guaraches de suela de neumático y fajas coloridas en la cintura. Uno de ellos, que se presentó como José Ríos, nos preguntó qué estábamos buscando. Le explicamos lo sucedido, y cuando mencionamos la ubicación del campamento, intercambiaron miradas incómodas. «No es buen lugar para quedarse», dijo José. «¿Por qué?», preguntó Mendoza. El anciano tardó en responder. Antes, hace muchos años, allí había cuevas donde la gente dormía cuando cruzaba la sierra, pero a veces desaparecían. Decían que algo los seguía por la noche. Mendoza se cruzó de brazos, suspirando con frustración. ¿Un animal? ¿Algún bandido? José negó con la cabeza. Algo peor. Nos contó que en la zona había historias de sombras que se mueven cuando nadie ve. No eran jaguares, ni coyotes, ni osos. Decían que eran cosas que antes eran hombres, pero que se quedaron demasiado tiempo en la sierra y la montaña se los tragó, convirtiéndolos en algo más. Algo que no deja huellas, que no hace ruido al moverse, que solo aparece cuando estás solo. No era la primera vez que escuchaba leyendas así. En la sierra, la gente tiene muchas historias sobre lo que no se debe nombrar. Pero lo que me inquietó fue lo que José dijo al final. Si los buscan en el día, no los encontrarán. ¿Y en la noche?, pregunté. El anciano se encogió de hombros. En la noche es cuando ellos buscan. Contra toda lógica, decidí volver al campamento al caer la noche. No estaba solo. Me acompañó Mendoza, un rastreador y un joven voluntario de la Cruz Roja llamado Edgar. No fue una expedición oficial, simplemente queríamos respuestas. Llegamos poco antes de las 8 de la noche y armamos un pequeño campamento, esta vez con linternas y radios siempre encendidos. El ambiente era pesado.
Había algo en el aire, una sensación de estar siendo observados. Nos turnamos para hacer guardia. Durante las primeras horas, todo estuvo en calma. Pero cerca de la 1 de la mañana, Edgar nos despertó con un susurro urgente. Escuchen. Contuvimos la respiración. Y ahí estaba. Un sonido bajo, arrastrado, viniendo desde la maleza. No eran pasos normales, no crujían las ramas, no se escuchaba el ritmo irregular de un animal en movimiento. Era algo diferente, como si algo grande se deslizara sin tocar el suelo. Mendoza sacó su pistola y apuntó a la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Salga con las manos en alto. Silencio. Edgar encendió su linterna y la dirigió hacia los arbustos. Algo se movió entre las sombras. No lo vimos bien, solo el reflejo de algo que se apartaba rápidamente del haz de luz. ¡Mierda!, murmuró el rastreador, retrocediendo. El sonido desapareció, pero en el suelo, justo en el límite de nuestra visión, vimos algo que nos heló la sangre. Una huella. No era de humano, no era de animal, era algo intermedio. 4 marcas largas, con dedos extendidos como garras. Mendoza maldijo y disparó al suelo. El estruendo sacudió la noche y por un momento el bosque quedó en completo silencio. Y entonces, desde la distancia, se escuchó algo. Una risa. No era una risa normal. Era baja, carrasposa, como si viniera de una garganta reseca. No nos quedamos a averiguar más. Recogimos nuestras cosas y nos largamos de ahí lo más rápido que pudimos. Cuando volvimos a la base, reportamos lo sucedido. Mendoza escribió en su informe que no encontramos nada. Yo hice lo mismo. Nadie nos habría creído. Los senderistas jamás fueron hallados. La búsqueda se cerró después de 2 semanas. Los familiares recibieron respuestas vagas. Probablemente se perdieron, dijeron. Tal vez cayó una tormenta, sugirieron otros. Pero los que estuvimos ahí sabemos la verdad. Algo los hizo correr, algo los sacó de sus tiendas, los persiguió en la noche y los silenció para siempre. Y aunque la sierra se tragó la evidencia, las huellas en la tierra y la risa en la oscuridad siguen ahí, esperando por más gente que no debería estar en ese lugar. Me llamo Víctor Cárdenas y he vivido toda mi vida en la costa de Campeche, donde el mar y la pesca son parte de nuestra sangre. Mi padre y mi abuelo fueron pescadores y yo seguí el mismo camino sin pensarlo mucho. No es un trabajo fácil, pero es honesto. La historia que voy a contar pasó hace unos años, en la laguna de Términos, un lugar vasto de aguas tranquilas, manglares espesos y vida silvestre abundante. Es un sitio hermoso, pero también traicionero, con corrientes que pueden arrastrarte sin previo aviso y zonas donde el lodo puede tragarse un bote si no sabes dónde pisar. Esa mañana salí solo a pescar. Había dormido poco, pero necesitaba trabajar. La noche anterior, unos conocidos en el puerto mencionaron que habían visto bancos de robalo más adentro, cerca de la isla de los pájaros. No era una travesía corta, pero valía la pena si lograba una buena pesca. Remé con calma mientras el sol iba subiendo, iluminando el agua con ese reflejo que te ciega si miras demasiado. Me alejé de la orilla hasta quedar rodeado solo por el agua y el canto de los pájaros en los manglares. Fue ahí cuando vi el bote. Era una lancha pequeña, de esas de fibra de vidrio que usan los pescadores ribereños. Estaba a la deriva, moviéndose apenas con la corriente. Al principio no me preocupé. Pensé que alguien se habría bajado a revisar las redes o a buscar carnada en la orilla.
pero cuando me acerqué, noté algo que me hizo fruncir el ceño. El motor estaba inclinado fuera del agua, como si hubiera sido forzado contra algo. Grité un par de veces, esperando que su dueño apareciera entre los manglares. Nadie respondió. Entonces decidí asomarme dentro del bote. El piso estaba lleno de agua sucia y restos de carnada, pero lo que más me preocupó fueron las manchas de sangre en el borde y en el asiento de madera. También había un machete tirado en el fondo, con el filo cubierto de algo seco y oscuro. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Qué había pasado ahí? ¿Dónde estaba la persona que iba en ese bote? Me aseguré de que no hubiera nadie herido dentro antes de acercar mi lancha y sujetar la otra con una cuerda. No podía simplemente dejarla ahí. Con mucho cuidado, revisé lo que había a bordo. Encontré una hielera con pescado, lo que significaba que quien fuera que estuviera ahí había estado pescando antes del incidente. También había una gorra empapada y un costal rasgado con lo que parecían redes enredadas. Algo me decía que no había sido un accidente. No era raro que pescadores se enredaran en pleitos por zonas de pesca, y algunos de esos problemas terminaban mal. Pero si había habido una pelea, ¿dónde estaba el otro pescador? Miré alrededor. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo sin rastro de perturbaciones. Si alguien había caído al agua, ya no quedaban señales. Decidí que lo mejor era remolcar la lancha de vuelta al puerto y avisar a la gente del pueblo. Cuando me giré para revisar la cuerda, noté algo en la orilla, entre las raíces del mangle. Era un remolino pequeño, como si algo hubiera caído recientemente al agua. Me quedé observando, esperando ver algún movimiento. Un ave podía haber bajado por un pez, o quizás algún animal se había sumergido. Pero la sensación en mi pecho no me dejaba tranquilo. Entonces, escuché un sonido. Era bajo, como un murmullo ahogado, y venía desde la espesura del mangle. Mi primer instinto fue remar despacio en esa dirección, pero algo me decía que no era buena idea. No estaba solo. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro, una especie de gemido bajo, como el de alguien herido. Tragué saliva y empuñé el machete del bote ajeno, sintiendo su peso en mi mano. Si había alguien ahí, tal vez necesitaba ayuda, o tal vez no. Me acerqué un poco más, pero justo cuando estaba por llegar, un chapoteo fuerte rompió el silencio. Algo grande se movió bajo el agua y el sonido desapareció. Esperé unos segundos, con la respiración contenida. Nada. Era como si el manglar se hubiera tragado lo que fuera que estaba ahí. No esperé más. Solté el machete, aseguré bien la cuerda del bote y remé de vuelta lo más rápido que pude. Cuando llegué al puerto y conté lo que vi, la gente se reunió rápido. Algunos hombres reconocieron el bote. Pertenecía a un pescador llamado Rubén, que había salido la noche anterior y no había regresado. La Guardia Costera organizó una búsqueda, pero no encontraron nada. Ni rastro de Rubén, ni señales de que hubiera llegado a tierra en algún otro punto. Solo su bote, su machete ensangrentado y el agua de la laguna, indiferente a lo que había pasado. La versión oficial fue que hubo un accidente, tal vez una pelea con otro pescador o que cayó al agua y algo lo arrastró. Pero en el pueblo, la gente murmuraba otra cosa. Algunos decían que Rubén se metió donde no debía, que vio algo en el agua que no debía ver. Otros aseguraban que algo lo sacó del bote, algo que sigue ahí, escondido en los manglares. Yo no sé qué creer, solo sé que, desde ese día, nunca más volví a pescar solo en la laguna. De términos. Después de aquel día, la historia del bote vacío se convirtió en un tema recurrente en el puerto. Algunos hombres decían que Rubén había sido víctima de un ajuste de cuentas, que tal vez se metió con la gente equivocada.
Otros aseguraban que simplemente cayó al agua y la corriente lo arrastró. Pero había algo en la manera en que la gente mayor hablaba del asunto, una especie de precaución silenciosa, como si supieran algo más, pero prefirieran no decirlo. A mí, lo que más me inquietaba no era el bote ni la sangre, sino lo que había escuchado en los manglares. No era mi imaginación. Había algo ahí. Pasaron unas semanas y la historia comenzó a desvanecerse entre la rutina diaria. La vida en el puerto sigue, la gente tiene que comer, los pescadores siguen saliendo. Pero un día, otra lancha apareció. Era temprano en la mañana cuando Luis, un compañero pescador, llegó corriendo al mercado con la cara pálida. Decía que había encontrado otro bote a la deriva, en el mismo lugar donde hallé el de Rubén. Esta vez, había algo más. Cuando los hombres del puerto fueron a revisar, encontraron marcas de garras en la madera del bote, como si algo con dedos largos y afilados hubiera arañado los bordes. Dentro, había un costal rasgado con peces muertos, pero ningún rastro de su dueño. El pescador al que pertenecía el bote se llamaba Chucho, un hombre fuerte, conocido por no asustarse fácil. Había salido de madrugada y nunca volvió. No había señales de pelea, ni sangre, solo las marcas en la madera y el bote flotando, como si lo hubieran dejado ahí a propósito. Algunos dijeron que tal vez se lo llevó un cocodrilo, pero los que conocemos la laguna sabemos que los cocodrilos no dejan los botes intactos. Esa noche, mi tío Manuel vino a mi casa. Era un hombre mayor, de esos que han vivido en el mar más tiempo del que han pisado tierra. Se sentó en la silla de madera de la entrada y encendió un cigarro. «No salgas más por allá, Víctor». No tuve que preguntar a qué se refería. «¿Qué crees que está pasando?», le dije. Manuel exhaló humo y se quedó viendo la calle oscura. «Hace muchos años, cuando yo era joven, pasó algo parecido. Gente desapareciendo en la laguna, botes vacíos. Me estremecí. ¿Qué encontraron?». Manuel tardó en contestar. «Nada». Nos quedamos en silencio. «No te estoy diciendo que sea cosa del diablo», dijo al fin, «pero sí que hay cosas en el agua que es mejor no molestar». No dijo más. Se levantó, apagó el cigarro en su bota y se fue. Esa noche me costó dormir. No quería volver a la laguna, pero la necesidad es cabrona. Pasaron algunos meses y la vida siguió. Las desapariciones dejaron de ser noticia y los rumores se convirtieron en historias de borrachos. Hasta que, una tarde, me tocó volver. Fue un mal día de pesca y decidí remar más adentro, cerca de la isla de los pájaros. El sol estaba cayendo, tiñendo el agua de naranja. Entonces, lo sentí. No lo escuché. No lo vi. Pero lo sentí. Esa misma presencia. El agua estaba extrañamente quieta, como si el viento se hubiera detenido. Las aves en los manglares estaban calladas. Mi respiración se volvió pesada. No estaba solo. Y entonces, lo vi. No sé cómo describirlo, porque no era algo claro. No era una persona. No era un animal. Era una sombra, algo grande y alargado, deslizándose bajo el agua, justo debajo de mi bote. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sin pensarlo, tomé los remos y empecé a remar de vuelta. No miré atrás, solo remé. El agua se empezó a mover a mi alrededor, como si algo enorme estuviera siguiendo mi ritmo bajo la superficie. No paré. No me importó si se me salía el corazón por la boca, solo remé hasta que vi las luces del puerto. Cuando llegué, tiré los remos y salté a la orilla, temblando. No le dije nada a nadie. No tenía sentido. Desde entonces,
Nunca más volví a la laguna de términos. No sé qué hay ahí. Solo sé que no quiero volver a verlo. No soy de los que creen en cosas raras. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México, de norte a sur, de costa a costa. He manejado en condiciones que harían que cualquiera se orinara del miedo. Caminos destrozados en la sierra, zonas donde el narco tiene más control que la Guardia Nacional, y hasta trayectos donde lo único que ves son kilómetros de selva sin un alma cerca. Pero lo que viví en la carretera 307 de Quintana Roo, eso sí me hizo dudar de todo lo que creía saber. Me llamo Eusebio Gálvez, pero en el gremio me dicen El Sebas. Aquella noche iba con un encargo sencillo: transportar materiales de construcción desde Cancún hasta Chetumal. Un viaje sin complicaciones. Salí tarde del almacén porque hubo un problema con la carga y eso me hizo perder casi 3 horas. No me preocupaba demasiado. Había pasado por esa carretera muchas veces. La 307 es una línea de asfalto que atraviesa la selva, con tramos donde no ves una sola luz en kilómetros. El problema es que hay un punto en esa carretera donde la gente desaparece. No lo digo yo, lo dicen los que viven por ahí. No se sabe si es cosa de la delincuencia, de animales o algo peor, pero de vez en cuando, un auto, una moto o hasta un tráiler como el mío se esfuma sin dejar rastro. Yo no soy supersticioso, pero tampoco pendejo. Me aseguré de revisar bien la unidad antes de salir. Iba a buen ritmo, con el radio encendido para no dormirme. Afuera, la selva se tragaba la carretera. De vez en cuando, mis luces alcanzaban los ojos de algún animal escondido entre los árboles. Sabía que no debía parar en ese tramo. No había estaciones de servicio ni pueblos cercanos, solo la maldita oscuridad. Pero la suerte no siempre está de tu lado. Pasando por un punto entre Felipe Carrillo Puerto y Limones, la luz del tablero parpadeó. Algo no andaba bien. El motor empezó a perder fuerza, las revoluciones bajaron y de pronto el tráiler murió. No había señal en el teléfono. Intenté encender la unidad otra vez, pero el motor solo tosió y se quedó en silencio. Bajé con la linterna para revisar. Me aseguré de que el tanque tuviera diésel. Revisé las conexiones, pero no encontré nada raro. Fue entonces cuando lo sentí. No sé cómo explicarlo, pero era una sensación de que algo estaba mal. No era un ruido ni una sombra entre los árboles. Era una especie de presión en el pecho, como si la selva misma estuviera mirándome. Subí rápido a la cabina y aseguré las puertas. Afuera, todo era un negro absoluto, solo iluminado por la luz tenue de la luna que se filtraba entre las nubes. Me quedé quieto, esperando. A veces los tráileres tienen fallos eléctricos momentáneos. Quizá en unos minutos todo regresaría a la normalidad. Pero algo en mi cabeza me decía que no era una falla común. A los 20 minutos, escuché algo en la parte trasera de la caja. Un golpe. No fue el viento ni una rama cayendo. Fue un golpe seco, como si algo o alguien hubiera tocado la puerta de la caja. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba tratando de robar la carga. Pero, ¿quién se metería en plena selva, en medio de la noche, para asaltar un tráiler? No tenía sentido. Agarré un tubo de metal que llevaba en la cabina y bajé con la linterna en mano. Caminé despacio hasta la parte trasera del tráiler. La puerta estaba cerrada con candado. Pasé la luz de la linterna por los lados. Nada. Y entonces, desde dentro de la caja, algo respondió con otro golpe. Me quedé helado. Yo mismo había supervisado la carga. No había nadie dentro cuando sellaron el tráiler. El golpe se repitió, más fuerte. El candado estaba en su lugar. Nadie podía haber entrado. No tenía sentido. Entonces escuché algo que me hizo sentir un frío en el estómago. Mi nombre, desde adentro de la caja. Sebas.
No era un grito ni un susurro. Era una voz, apagada por las paredes del tráiler, pero clara. Retrocedí, sin soltar el tubo. No podía estar pasando. El candado seguía puesto. No podía haber nadie ahí. Corrí de regreso a la cabina y aseguré las puertas. El golpe volvió, pero esta vez fue acompañado por algo peor. La puerta trasera empezó a vibrar como si alguien estuviera empujándola con fuerza. No me quedé a averiguar qué era. Intenté arrancar el tráiler de nuevo, y esta vez, el motor rugió de inmediato, como si nada hubiera pasado. No lo pensé 2 veces. Metí primera y salí de ahí a toda velocidad. No miré por los espejos. No quería ver lo que estaba detrás. Cuando llegué a Chetumal, lo primero que hice fue revisar la caja. No había nada extraño. Ni golpes, ni marcas, nada. Pero cuando bajé la rampa, vi algo en el suelo de la caja. Marcas de pisadas, descalzas, pequeñas, como de un niño. Desde entonces, no volví a aceptar un encargo por la 307 de noche. Me quedé mirando esas huellas un buen rato. La luz del amanecer apenas iluminaba el interior de la caja, pero era suficiente para verlas con claridad. No eran muchas, pero estaban bien marcadas sobre el polvo que se había acumulado en el suelo metálico. Respiré hondo y traté de pensar en algo lógico. Tal vez alguien se había metido antes de que cerraran la caja y se quedó atrapado ahí toda la noche. Pero eso no explicaba por qué el candado nunca se rompió, ni por qué la carga seguía intacta. Intenté no pensar más en eso. Ayudé a los encargados a descargar los materiales, y en cuanto firmaron los papeles, me fui directo a una fonda cercana para desayunar. Necesitaba un café bien cargado. Ahí, entre el sonido de los platos y la gente hablando, traté de calmarme. Pero cuando saqué el teléfono y revisé la hora, noté algo raro. Había mensajes de mi esposa y de un par de compañeros traileros preguntando dónde estaba. Decían que me habían estado llamando desde la medianoche. Eso no tenía sentido. Sabía que no había señal en ese tramo de la carretera, pero en cuanto llegué a Chetumal, el celular debió haber recibido las llamadas y mensajes. Lo raro era la hora. Los mensajes más recientes eran de hace más de 3 horas. Según el GPS del teléfono, yo debía haber llegado a Chetumal mucho antes de lo que realmente llegué. Como si hubiera un espacio en blanco en mi viaje. Un hueco de casi 2 horas que no podía explicar. Eso me incomodó más que las huellas en la caja. Después del desayuno, pasé a una pensión para dormir un rato antes de regresar a Cancún. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del estrés o de mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero al acostarme en la cama, algo me impidió dormir. Había algo más, algo que no había notado hasta ese momento. No había abierto la caja del tráiler hasta que llegué a Chetumal, pero cuando revisé las huellas, no vi ninguna marca de alguien saliendo. Si alguien estuvo ahí dentro, ¿por dónde salió? A pesar del miedo, tenía que volver. La chamba es la chamba. Antes de salir, fui a revisar el tráiler una última vez. Toqué las llantas, revisé los niveles y aseguré el motor. Todo en orden. No quería volver a quedarme varado en la misma zona. El viaje de regreso fue tranquilo hasta que llegué de nuevo a ese tramo de la 307. No sé si era mi mente jugándome una broma, pero algo en el aire se sentía pesado. Manejé sin detenerme, con las manos firmes en el volante y el radio encendido. De pronto, el CB empezó a chillar con estática. Bajé el volumen, pero la estática se convirtió en algo más. Una voz. «Sebas». No podía ser. Miré los espejos. Nada. El camino seguía oscuro, la selva cerrada a los lados. La voz se repitió, más clara esta vez. «Sebas». Venía del radio. Cerré la boca y apreté el volante.
Era la misma voz que escuché en la caja del tráiler. Mi respiración se aceleró. Algo me decía que no debía contestar. Apreté los labios y seguí manejando, sin mirar hacia los lados. La estática se cortó de golpe. El silencio se hizo pesado, y entonces vi las luces. Delante de mí, en medio de la carretera, un tráiler idéntico al mío estaba detenido. Las luces traseras brillaban rojas, como si el conductor acabara de frenar. Reducí la velocidad. No había nadie afuera. Me acerqué despacio, intentando ver la cabina, pero los vidrios estaban oscuros. Sentí una presión en el pecho. Algo no estaba bien. Cuando estuve lo suficientemente cerca, mi sangre se congeló. Ese tráiler era el mío. La misma pintura, las mismas calcomanías en la parte trasera. No podía ser. Pisé el freno, pero el pedal se sintió extraño, como si no tuviera control sobre él. El radio volvió a encenderse. Sebas. Mi reflejo en el espejo retrovisor me miraba fijamente, pero yo no había movido la cabeza. La imagen en el espejo no coincidía con mis movimientos. El yo del reflejo estaba sonriendo. No recuerdo mucho más. Solo sé que, de alguna forma, llegué a Cancún al amanecer. Nunca más volví a manejar por la 307 de noche. Mi nombre es Diego Rivas. Soy geólogo, especializado en la exploración de sistemas cavernarios y en el estudio de formaciones subterráneas. He recorrido muchas cuevas a lo largo de mi carrera, desde grutas turísticas hasta sistemas apenas cartografiados. Pero nada me había preparado para lo que encontré en la cueva sin nombre, en la Huasteca Potosina. No suelo contar esta historia, porque cuando lo hago, la gente cree que exagero o que me volví paranoico. Pero lo que vi ahí, lo que escuché y lo que sentí, es real. Y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos en la oscuridad, a veces juro que todavía lo escucho. Todo empezó cuando recibí un aviso de un colega en Ciudad Valles. Unos senderistas habían reportado la entrada a una cueva que no aparecía en ningún mapa, oculta entre la maleza espesa de la selva. Por su ubicación, cerca de un sistema de cavernas ya conocido, decidí investigar. Llevé mi equipo, casco con lámpara, cuerdas, provisiones y una libreta para hacer anotaciones. Llegué al lugar después de un recorrido complicado. La selva es engañosa. En el mapa, la distancia parecía corta, pero en el terreno real significaba horas de caminata con un machete en la mano para abrir camino. Cuando al fin encontré la boca de la cueva, supe de inmediato que nadie había entrado ahí en mucho tiempo. No había rastros de actividad humana, ni basura ni grafitis como en otras cavernas de la zona. Entré con cautela. La primera parte del túnel era estrecha y descendía en ángulo. El aire era más frío de lo esperado, y el sonido de mi respiración y mis pasos se amplificaba en la penumbra. A unos 50 metros adentro, la cueva se ensanchó en una cámara más grande. La luz de mi lámpara reveló estalactitas cubiertas de gotas de agua y el suelo irregular, con grietas y rocas sueltas. Pero lo que más llamó mi atención fueron las marcas en las paredes. Había líneas grabadas en la roca, como si alguien hubiera rasgado la piedra con algo afilado. No parecían petroglifos indígenas ni señales naturales. Eran irregulares, erráticas, como si alguien hubiese intentado escribir algo, pero sin formar palabras. Fue entonces cuando noté algo más. Una fogata apagada. Me arrodillé para inspeccionarla. Entre la ceniza había pequeños huesos quemados, tal vez de aves o roedores. Y al lado, un puñado de piedras dispuestas en un círculo.
como si alguien las hubiera acomodado intencionalmente. El aire se volvió más pesado. Saqué mi libreta y anoté mis observaciones, intentando mantener la calma. Tal vez algún explorador se había refugiado aquí hace mucho. Pero si era así, ¿por qué no había registros? ¿Y por qué las marcas en la pared parecían recientes? Seguí avanzando. El túnel continuaba hacia abajo. La pendiente se hacía más pronunciada y el suelo se volvía resbaladizo. Me aseguré con una cuerda y descendí con precaución. Después de unos minutos, llegué a otra cámara, más amplia, y entonces lo vi. Un camastro improvisado con ramas y hojas secas. Había un par de botellas de plástico vacías a un lado y un pedazo de tela raída, como parte de una camisa vieja. Había estado equivocado. No era que alguien hubiera estado ahí, era que alguien estaba ahí. El instinto me dijo que me fuera. Lo que había encontrado no era natural ni normal. Pero en vez de dar media vuelta, cometí un error. Saqué mi cámara y tomé una foto del lugar. El sonido del obturador resonó en la cueva como un disparo, y en el mismo instante en que la cámara hizo clic, escuché algo. Un sonido seco. Un paso. Apagué la lámpara de inmediato y contuve la respiración. El eco del paso murió en el silencio. Por un momento, pensé que lo había imaginado, pero entonces lo volví a escuchar. Un paso más, y luego otro. Alguien estaba ahí conmigo. No esperé a averiguar más. Giré sobre mis talones y comencé a subir por donde había bajado. El suelo era traicionero, y en mi prisa casi resbalo, pero me obligué a seguir. Detrás de mí, los pasos también aumentaron. No corrían. No se apresuraban, pero me seguían. No quise mirar atrás. Subí hasta la primera cámara con la fogata apagada. Sentía el pulso en los oídos y el sudor frío en la espalda. Mi lámpara seguía apagada, pero la tenue luz desde la entrada me guiaba. Los pasos se detuvieron. No porque quien estuviera ahí se hubiera ido, sino porque ya no necesitaba moverse para hacerme saber que estaba ahí. Fue entonces cuando lo escuché respirar. Largo, pausado y muy cerca. Salí de la cueva con el corazón en la garganta. La luz del exterior me cegó un instante, pero no me detuve. Seguí caminando hasta que estuve lo suficientemente lejos para atreverme a voltear. La entrada de la cueva era solo un agujero oscuro entre la roca y la vegetación, pero juraría que, por un segundo, algo en el interior bloqueó la luz. No hablé de esto en mi informe. Lo escribí en mi libreta, pero nunca lo incluí en mi investigación oficial. Días después, regresé con un equipo más grande para cartografiar la cueva, pero cuando intentamos encontrarla, parecía haber desaparecido. La selva había crecido sobre la entrada y no logramos dar con el sitio exacto. Me dijeron que la recordaba mal, que mi mapa no era preciso. Yo sé que no. Sé lo que vi, sé lo que escuché, y sé que en algún lugar bajo la roca y la oscuridad de la Huasteca, alguien sigue ahí abajo. Pasaron meses. Traté de olvidar la cueva, de concentrarme en otros trabajos, pero la sensación de que algo había quedado pendiente me perseguía. No era solo el misterio de la cueva en sí, sino la certeza de que alguien estaba ahí abajo. Y, por alguna razón que aún no comprendo, sentí la necesidad de volver. A finales de ese año, obtuve una nueva asignación en la Huasteca Potosina, a unos kilómetros del sitio donde encontré la cueva.
El trabajo consistía en estudiar las características geológicas de una zona con potencial para ecoturismo. Acepté sin dudarlo. En el fondo, sabía que quería intentarlo otra vez. Aproveché una tarde libre para buscar la cueva. No le mencioné a nadie mis verdaderos motivos. Me llevé solo lo esencial: mi linterna, un machete, cuerda, una pistola de bengalas y una grabadora de audio. Al principio, pensé que realmente se había cerrado, tragada por la selva. Pero después de 2 horas de buscar, algo me llamó la atención. Un árbol caído. No estaba ahí la última vez. Su tronco había partido la maleza y al rodearlo, vi una grieta oscura en la roca. La entrada. Me quedé inmóvil. Sentí el mismo peso en el pecho que la primera vez. Pero entré. El túnel inicial era el mismo. Angosto, con la misma pendiente descendente. Avancé con cuidado, atento a cualquier ruido. La cueva se sentía distinta, más densa. Cuando llegué a la primera cámara, mi linterna iluminó el suelo. La fogata apagada seguía ahí, pero las piedras alrededor ya no estaban dispuestas en un círculo. Ahora formaban una línea que apuntaba más adentro. Saqué mi grabadora y la encendí. Estoy en la cueva nuevamente, dije en voz baja. El sitio está intacto, pero hay cambios. Mi voz sonaba más tensa de lo que quería admitir. Seguí adelante. El túnel descendía en la misma dirección que antes. Me aseguré con la cuerda y avancé con pasos lentos. Y entonces llegué a la segunda cámara. El camastro seguía ahí, pero ahora, encima de las hojas secas, había algo más, un objeto. Me acerqué con la linterna temblando en mi mano. Era un zapato. Un solo zapato viejo, pequeño, de niño. No lo toqué. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Siempre estuvo y yo no lo noté? O peor aún, ¿alguien lo puso después de que me fui? El silencio era absoluto. Saqué la grabadora y murmuré. Encontré un zapato de niño en la segunda cámara. No hay señales de su dueño. El eco de mi voz rebotó en las paredes. Y en ese momento, la batería de la linterna parpadeó. Me quedé inmóvil. No era posible. La había cargado por completo antes de venir. De pronto, algo sonó en la grabadora. Un susurro. No una interferencia, no un ruido de la cueva. Una voz, pequeña, débil. No entendí lo que dijo, pero fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Apagué la grabadora y corrí. Escalé la pendiente casi a ciegas, tropezando con las piedras sueltas. No me detuve hasta ver la luz del exterior. Solo cuando estuve fuera, con el sol golpeándome el rostro, me atreví a respirar de nuevo. Mi grabadora aún estaba en mi mano. No la revisé hasta que volví al hotel esa noche. Me encerré en mi cuarto, puse los audífonos y retrocedí la cinta hasta la parte donde susurraba. Aumenté el volumen. Mi voz sonaba clara. Encontré un zapato de niño en la segunda cámara. No hay señales de su dueño. Silencio. Y luego, entre el ruido de fondo, algo. Un susurro leve, pero entendible. Una voz infantil. 2 palabras. Tengo frío. No volví a esa cueva. Me llamo Daniel y soy ciclista de montaña desde hace más de 10 años. He recorrido casi todas las rutas que atraviesan la Sierra Gorda de Querétaro, desde las más turísticas hasta las menos transitadas. Conozco bien los caminos, la flora y los peligros naturales que acechan a los que no respetan la sierra. Pero lo que me pasó aquella tarde cambió por completo mi forma de ver estos paisajes. Todo comenzó un sábado de octubre.
Había planeado una ruta de 60 kilómetros, saliendo de Pinal de Amoles hacia un tramo poco conocido que me llevaría de vuelta al punto de partida. Salí temprano, con buen clima y suficiente agua. El aire fresco de la sierra llenaba mis pulmones y el canto de los pájaros acompañaba mi pedaleo. La tierra húmeda crujía bajo mis llantas. Pero al llegar a un punto intermedio, revisé mi reloj y me di cuenta de que iba más lento de lo planeado. No podía darme el lujo de volver de noche. Recordé que unos amigos mencionaron un atajo que acortaba el camino en casi 10 kilómetros. Decidí arriesgarme. El atajo no estaba en los mapas oficiales, pero según me habían dicho, era un sendero poco transitado que cruzaba una cañada antes de salir a un camino de terracería. Parecía una buena idea. Me desvié del camino principal y entré a la vereda. Desde el primer momento noté que era un sendero muy poco usado. Había ramas caídas y piedras sueltas. No tardé en sentirme incómodo. A los pocos minutos, tuve que bajar la velocidad porque el terreno se volvía más accidentado. El sol apenas lograba colarse entre los árboles. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Unos pasos. Me detuve. El silencio de la sierra es peculiar, casi absoluto cuando no hay viento. Pero había algo más. Un crujido de ramas. Volteé lentamente. Nada. Solo árboles y piedras. Pensé que era un animal. Un tejón, tal vez. Seguí avanzando, pero después de unos metros, lo volví a escuchar. No era un animal. Eran pasos humanos. Lo curioso es que, aunque me detuviera, los pasos tardaban en cesar, como si alguien tratara de imitar mi ritmo. Miré hacia atrás de nuevo. Nadie. Respiré hondo. La mente puede jugarte malas pasadas en lugares así. Quizá era el eco del bosque. Traté de ignorarlo y seguí avanzando. El camino se volvió más complicado. Había una pendiente descendente con muchas piedras sueltas. Bajé con cuidado, usando los frenos para no perder el control. Y otra vez, esos pasos. Ahora eran más rápidos, como si alguien corriera detrás de mí. Mi piel se erizó. Giré la cabeza en un movimiento brusco. Nada. Pero ya no era solo el sonido de los pasos. El aire se sentía denso, como si algo invisible llenara el ambiente. La pendiente terminó y llegué a una zona más abierta, un claro rodeado de árboles altos. Me detuve para beber agua y calmarme. El bosque estaba en completo silencio. Ni grillos ni aves. Y entonces lo escuché de nuevo. Un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído de un árbol. Giré en dirección al ruido. Vi el suelo cubierto de hojas, pero nada más. No me iba a quedar ahí para averiguar qué era. Monté la bici y pedaleé con fuerza. El sendero se hacía cada vez más angosto, casi como si la sierra quisiera tragárselo. No tardé en darme cuenta de algo inquietante. Los pasos seguían a mi velocidad. Corrían cuando yo aceleraba. Se detenían cuando yo me detenía. Era imposible. Nadie puede correr a la velocidad de una bicicleta en un terreno así. Miré de reojo hacia atrás. Solo vi árboles, pero sentía que algo me miraba. De pronto, un tronco caído apareció frente a mí. No tuve tiempo de esquivarlo. Golpeé el freno con fuerza. La llanta trasera derrapó y perdí el control. Caí de lado y rodé unos metros. El impacto me dejó aturdido. Cuando levanté la cabeza, los pasos se acercaban. Pero no veía nada. Me levanté lo más rápido que pude y tomé la bici. Tenía una rodilla raspada y las manos llenas de tierra. En ese momento, lo vi. O más bien, vi el movimiento. Las hojas de los árboles a unos metros de mí se agitaban, pero no había viento.
corrí. No me importó el dolor ni la bici golpeada. Solo quería salir de ahí. El camino comenzó a inclinarse hacia arriba. Sentí que mi corazón iba a estallar. Los pasos ya no se escondían. Ahora sonaban con fuerza. Algo venía detrás de mí, pero nunca lo veía. Al llegar a la cima de la colina, el sendero se abría a un camino de terracería, un respiro de civilización. Aceleré, sin mirar atrás. Solo cuando estuve a varios metros de la entrada al sendero me detuve. El sol ya bajaba en el horizonte, y entonces me di cuenta de algo. El bosque estaba totalmente quieto otra vez. El aire era normal. Nada me seguía ya. Nunca supe qué fue lo que me persiguió. No fue un animal. No fue otro ciclista. Era algo más. Volví a Pinal de Amoles sin decir nada a nadie. Días después, pregunté por aquel sendero. Un anciano del pueblo me miró serio. «Ese camino ya no se usa», me dijo. «Hace muchos años, un hombre desapareció ahí. Iba a pie. Lo buscaron por días. Nunca encontraron su cuerpo. No quise preguntar más. Nunca volví a tomar ese atajo». Me llamo Luis Ocampo y trabajo dando mantenimiento a torres de telecomunicaciones en el sureste de México. No es un trabajo que muchos quieran. Horas en caminos de terracería, humedad insoportable y la sensación constante de estar lejos de todo. Pero paga bien, y como nunca fui de quedarme en un solo sitio, me pareció una buena opción. Una de las torres más remotas a mi cargo está en plena selva de Chiapas, a unos 50 kilómetros de la carretera más cercana. Para llegar hay que atravesar veredas donde la vegetación se cierra como si la selva misma intentara tragarse el camino. La empresa construyó una caseta de vigilancia junto a la torre, pero rara vez hay alguien ahí. Se supone que es para los técnicos como yo, en caso de que tengamos que pasar la noche. Esa noche en particular, yo tenía que hacerlo. Había terminado las reparaciones antes del anochecer. La humedad me había empapado la camisa y los zancudos no daban tregua. Revisé mi radio, pero la señal apenas era un murmullo intermitente. Intenté con el teléfono, pero no había cobertura. Nada nuevo. Encendí la lámpara de la caseta y aseguré la puerta. La construcción era simple. Paredes de cemento, una litera metálica y una mesa con una silla de plástico. Sobre la mesa, un viejo generador que rugía cada vez que la batería de la torre necesitaba carga extra. Esa era mi única compañía. Saqué una lata de atún, comí con tortillas frías y me dispuse a dormir. Afuera, la selva era un murmullo de insectos, ranas y el ocasional grito lejano de un mono aullador. Nada fuera de lo normal. Cerré los ojos y entonces lo escuché. Un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído entre la maleza. Me incorporé de golpe. Los sonidos de la selva nunca me habían asustado, pero esto era diferente. No era un animal moviéndose entre los árboles ni el viento, era algo más. Tomé mi linterna y enfoqué hacia la ventana. Solo la oscuridad y la neblina entre las ramas. Respiré hondo. Seguramente una rama caída, o tal vez un animal grande. No sería la primera vez que un tapir o un jaguar merodeaban cerca. Me acosté de nuevo. Un minuto después, otro sonido. Pasos. Muy lentos. Muy pesados. Y lo peor, se acercaban a la caseta. Me senté en la litera sin hacer ruido. La piel se me erizó. No podía ser un jaguar, ni un tapir. Los felinos cazan en silencio, y los tapires no caminan así. Apagué la linterna y agudicé el oído.
Los pasos continuaron. 4, 5, 6. Se detuvieron justo afuera. Contuve la respiración. Mi mente buscó una explicación lógica. Tal vez un trabajador extraviado, un cazador furtivo, alguien que había llegado ahí por accidente. Pero, ¿cómo? No había caminos cercanos. Esperé. Silencio. 1 minuto. 2. Tal vez lo había imaginado. Pero entonces algo tocó la puerta. Un golpe seco, luego otro, y otro más. No pedían ayuda, no intentaban entrar, solo tocaban. Me levanté con cuidado, sin encender la linterna. Me acerqué a la puerta y apoyé el oído. Nada. Hasta que, de la nada, una respiración profunda y gutural sonó del otro lado. Retrocedí de inmediato. No era un animal, no era humano. Y de pronto, los golpes se detuvieron. Volví a la litera. No iba a abrir, no iba a asomarme. Solo tenía que esperar hasta el amanecer. El generador seguía encendido. Su ruido era lo único que rompía el silencio. Por momentos, el sueño casi me vencía. Pero cada vez que cerraba los ojos, me parecía escuchar algo moverse allá afuera. Algo respirando, esperando. Y así pasaron las horas. Cuando la primera luz del amanecer asomó entre la neblina, me armé de valor. Tomé un machete que había en la caseta y abrí la puerta. Nada, solo el suelo de tierra removido. Di un paso afuera y entonces lo vi. Una huella enorme, deforme, con dedos largos y hundidos en el barro. No volví a quedarme en esa torre después de eso. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video.